está orientada al área quirúrgica, se le llama anatomía quirúrgica. Y este es un buen ejemplo, es un Rembrandt, que es un claroscuro. Ese es un cirujano famoso de aquella época, del año 1632, ¿no? En esa época, una vez al año, hacían una demostración pública, ¿no? Entonces la gente pagaba una entrada como para ir a un teatro, el profesor y los alumnos se vestían adecuadamente y quedaban inmortalizados en un retrato. En un comienzo, esto se hacía con los cadáveres de las personas que morían ejecutadas porque eran criminales, ¿no? Esta persona era un criminal y no tenía 24 horas de haber sido ahorcado, y lo ahorcaban porque era un ladrón, no porque era un asesino, sino bastaba robar para que lo ahorcaran, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que se ve? Se ve la lividez, se ve la sombra. Si ustedes miran la mano del cirujano, ven la sombra, y ese es lo maravilloso de esta pintura que perdura en los años, ¿cierto? Es el Dr. Turk, se llama Lección de Anatomía del Dr. Turk, y los que están ahí no eran alumnos, sino eran cirujanos. Si ustedes se percatan, hay un cirujano que tiene la lista de los asistentes. También se percatan que el doctor Tull está señalando lo que es el flexor superficial, pero la pintura está inadecuada porque el flexor superficial no se inserta en el número, ¿no? Pero ahí se está insertando en el número. También se ve una mano un brazo más largo y un brazo más corto, ¿no? Se pensaba que el ejecutado era así, pero posteriormente se dieron cuenta. Bueno, este es lo anecdótico, ¿no? Y el libro que está allí es el libro de anatomía de Vesalius. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esta pintura? Que siempre que van a hacer cirugía, tienen que repasar anatomía. Aún nosotros repasamos anatomía siempre, antes de hacer el procedimiento clínico. Fíjense, el área marcada de celeste es el área que nos corresponde, que es el área dentofacial, pero esa área dentofacial está vinculada con tejidos duros y con tejidos blandos, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre debemos tener presente. Fíjense, por favor. Y dentro de esa área vamos a encontrar estructuras anatómicas que no debemos dañar, y una de ellas son las glándulas salivales, ¿no? Que tenemos la parótida, la sublingual y la submaxilar, con sus respectivos conductos secretores. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre los reparos por donde pasan los conductos secretores para no dañar. Bien. Pero recordar también que estas glándulas están vinculadas íntimamente, o sea, están inervadas por el nervio facial. El nervio facial, ustedes ven que atraviesan estas estructuras. Entonces, si nosotros dañamos estas glándulas, vamos a dañar al nervio facial probablemente, ¿no? Y cuando se daña el nervio facial, por ejemplo, cuando hacen una bichectomía, se puede producir el síndrome de Frey, o sea, sudoración profusa en un lado de la cara, solo un lado de la cara. Entonces hay que tener en cuenta todos estos reparos inconscientes. Entonces, en primer lugar, debemos localizar por dónde pasa el nervio facial. Y esta es una forma adecuada de ir localizando para que ustedes tengan una idea, ¿no? Colocan la mano de esa manera y encuentran las 5 ramas principales. Entonces, estas ramas principales, allí no debemos hacer incisiones, ¿no? Las incisiones pueden estar entre los dedos, pero no entre esas ramas, ¿no? Sobre todo hay infecciones en el maxilar superior que se van hacia la región temporal, como vamos a ver en la siguiente clase, y hay que hacer drenaje en esa lesión. Pero no hay que dañar el ramo temporal. Siguiente. Otra arteria importante es la arteria carótida externa. Ahí hay un error. No debiera decir arteria facial, sino arteria carótida externa. La arteria carótida externa tiene muchas ramas, pero lo que nosotros vamos a recordar son las ramas terminales. Las ramas terminales son 5 ramas terminales anteriores y son 3 ramas terminales posteriores. Entonces, dentro de las terminales posteriores, de abajo arriba, está la arteria que se llama faringe ascendente, la occipital y la auricular posterior. Entonces, todas esas ramas se van hacia la región posterior, a irrigar la región posterior. Quiere decir que si nosotros dañamos esta rama, va a haber sangrado profuso, porque viene de la arteria carótida externa, y la arteria carótida externa viene
del ventrículo izquierdo, perdón, del ventrículo del corazón, ¿no es cierto? Entonces, y las ramas anteriores son la tiroidea superior. Fíjense, la lingual se va hacia adentro y hacia la base de la lengua, la arteria facial, que es la tercera, la arteria maxilar, que es la transversal de la cara, ¿no? Y la arteria temporal superficial, que se va hacia la región temporal. Entonces, esto es lo que siempre debemos tener presente en cuanto a la irrigación de la cara. 5 ramas terminales anteriores y 3 ramas terminales posteriores. Bien. Y el otro nervio, ya más profundo, que debemos recordar, es el nervio trigémino. Como su nombre lo dice, tiene 3 ramas. Parte externamente del ganglio de Gasser, y es la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior, ¿no? El nervio trigémino es sensitivo o es motor. ¿Es sensitivo o motor? El trigémino. Pregunta de examen, por ejemplo. ¿El nervio trigémino es sensitivo o motor? ¿Qué dice usted, doctor? Mixto. ¿Es mixto? Recuerden esa respuesta. El nervio trigémino es eminentemente sensitivo. Y todo es mixto en su última rama. O sea, el nervio maxilar inferior. Si le preguntan, ¿el nervio maxilar inferior es sensitivo o motor? Ahí ustedes pueden decir es mixto, porque es sensitivo y es motor, pero solo la parte que va a la mandíbula. ¿Y de quién es motor, doctor? Motor significa que mueve, y los nervios que mueven, mueven. La rama mandibular es motor. ¿Alguien se acuerda? Para que me haga acordar. De los músculos masticadores. O sea, es motor del temporal, es motor del macetero, es motor del pterigoideo medial y del pterigoideo lateral. Y también del que nos permite abrir la boca en apertura máxima. ¿Qué músculo? ¿Ah? No. ¿Qué músculo nos permite abrir la boca así? No, miloideo. Doctora, ¿qué músculo permite que usted abra la boca así? Cuando dice voy. Diente anterior del ligaste. El diente anterior del ligaste. Entonces, si le dicen el nervio maxilar inferior, es motor de los músculos masticadores más del vientre anterior del ligaste. ¿Ya? Muy bien. La rama oftálmica y la rama maxilar superior son eminentemente sensitivas. Eminentemente sensitivas. ¿Ya, doctora? Bien. Y ahí en niños es igual a la distribución. Es igual a la distribución. Se coloca la mano en la rama principal, ¿no es cierto? Quiero que tomen en cuenta la rama mandibular y la rama cervical. Cuando se pone a nivel de rama mandibular y cervical, el dedo se abre un poquito más. Quiere decir que en ese espacio se puede drenar. En ese espacio se puede hacer incisión. ¿Entienden? Y en el nervio facial, muchas especialidades médicas, los neurólogos, los cirujanos de cabeza y cuello, también los máximos, hacen muchos procedimientos, ¿no? Entonces siempre se tiene en cuenta esa distribución del nervio facial. Bien. Pero lo que hay que recordar es esto principalmente. Ahí ustedes ven los músculos de la mímica, ¿no? ¿Quién inerva los músculos de la mímica? O sea, hace posible que usted se sonría, se ponga triste. ¿Quién inerva? El nervio facial, ¿no es cierto? ¿El nervio facial es sensitivo o es motor? ¿O es sensorial? El nervio facial es eminentemente sensitivo, es sensorial a la lengua y solo es motor en sus ramas terminales. La rama terminal del nervio facial sale por un agujero que está entre una apófisis larga, que se llama estiloides, y una apófisis gordita que tiene forma de mama, que se llama apófisis mastoide.
Entonces, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides hay un agujero. ¿Cómo se llamará el agujero? Si está entre la estiloides y la mastoide, estilomastoideo. Por el agujero estilomastoideo emergen las ramas terminales del facial y por lo tanto es motor de los músculos mínimos. Quiere decir que si dañamos una rama del nervio facial, vamos a producir una alteración en la cara y somos sujetos de demanda, porque significa desfiguración del rostro. Si cuando hacemos el tercer molar producimos alteración del gusto por dañar el nervio lingual, entonces somos sujetos de demanda. Claro que tiene que probarse que está dañado el nervio lingual. Si no, alguien puede decir, doctor, pero ¿el lingual acaso pertenece al facial? ¿Quién pertenece al nervio lingual? ¿Llevaron anatomía? ¿A quién? No, específicamente, ¿qué parte del trigémino? A la rama mandibular, ¿no es cierto? O la rama maxilar inferior, por decirlo. ¿Y por qué entonces se alteraría el gusto si cuando hacemos la tercera molar lo cortamos? Porque al salir del agujero se divide. Recibe un nervio tributario. ¿Cómo se llama? Para que no se olvide. El intermediario de Price, que viene del facial. Eso le da la sensación del gusto. Este es el lingual y viene un ramito delgadito que es el intermediario de Price. Entonces, el trigémino se une con el facial a través del intermediario. Lo mismo que sucede en la articulación con los cortes del tímpano y el auricular posterior. La corda del tímpano es el facial. Entonces, ya ustedes están teniendo una visión un poquito más amplia. No va el nervio solo, sino también hay anastomosis. Acá lo que quiero que ustedes recuerden, primero son los músculos. Entonces ahí ven, ¿hay algún puntero? Anda señalando, si no, con el puntero los músculos que te estoy diciendo. Señala por... ya, una menos. Acá. Ya, entonces vamos a señalar algunos músculos, ya, porque en realidad son todos, y ustedes creo que todos los conocen. Los músculos masticadores, que son músculos grandes, pues, están en el temporal, en el macetero. Y otros músculos masticadores, solamente vemos los laterales, que es temporal y macetero. Los otros dos están internos, que es el lateral y el medial. Pterigoideo lateral, pterigoideo medial. O pterigoideo externo y pterigoideo interno. ¿Ya? Eso está inervado por nosotros. ¿Qué hace posible que se mueva? No digan trigémino. Nervio maxilar inferior, claro, o nervio maxilar. Nervio maxilar. O nervio maxilar. Muy bien. Y tenemos los otros músculos que están el frontal, los cigomáticos, el orbicular de los párpados, el orbicular de los labios, el músculo de la región en la región del mentón hay un grupo muscular muy fuerte, por eso que los pacientes que tienen clase 2 y la mandíbula está hacia atrás, en el momento de cerrarla, de deglutir, o sea, de pasar saliva, hacen esto. Y esto se contrae. Y si ustedes ven en clase 2 no les gusta estar con la boca abierta, ¿no? Entonces lo cierran. ¿Y qué hace? Estos músculos están constantemente contraídos y se pierde este surco. Este surco, ¿cómo se llama la que está entre el mentón y el labio? Surco labio. Surco labio. La anatomía es así, ¿no? Entonces, les digo esto para que más o menos ustedes vayan relacionando. Este surco se pierde cuando se degluten los pacientes de clase 2. ¿Y qué hacen? Llevan la mandíbula más atrás porque se degluten 500 a 600 veces al día. Mientras más hablas, más degluten. Entonces no dejas crecer la mandíbula. Entonces, ¿se tiene que hacer ortodoncia? No, se tiene que hacer ortopedia, que es otro concepto. La ortopedia funcional es sobre los músculos. El problema es que a veces andamos confundidos. Y la ortodoncia es sobre los dientes. ¿Y acá qué está fallando? ¿Los músculos o los dientes? Los músculos. Entonces hay que hacer ortopedia funcional.
El problema es que ortopedia funcional no se enseña en San Marcos. Ortopedia funcional se enseña en Chile, acá se enseña ortodoncia. De frente, ortodoncia. Y ortodoncia y diente. Hay una parte de la ortodoncia que se llama ortodoncia dentofacial, que es sobre los huesos. Muy bien, entonces ahí lo que quiero que recuerde, señala por favor el nervio facial, lo que reconozcan, miren ahí el nervio facial, y sobre ese puntero ven un trayecto ancho. ¿Cómo se llama ese trayecto ancho? Está sobre el nervio facial. Vuelve a señalar ahí, el puntero tiene el nervio facial. Sobre el nervio facial hay un trayecto ancho, aplanado. Conducto de Stensen o conducto de Stensen, que es el conducto excretor de la glándula parótida. Entonces, si yo hago una bichectomía y no tengo conocimiento de la anatomía, puedo dañar el conducto o puedo dañar el nervio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener bastante reparo anatómico si es que pretendo hacer ese procedimiento. Muy bien, pasemos. Hay mucho que hablar. Entonces acá ya lo ven en conjunto, ¿no? Arteria, vena, nervio. En esquema, por supuesto. Entonces, arteria, vena y nervio, ahí ven cómo están las estructuras. Las arterias llevan sangre. Las venas recogen la sangre. Las venas, ¿en qué se diferencian de las arterias aparte de llevar la sangre? No tienen válvula. Entonces es fácil que una infección que esté en la cara y tome la arteria facial se meta dentro del ojo. Las bacterias van a introducirse dentro del ojo a través de la vena facial. Y ahí sí originan una complicación que la veremos. ¿Entiendes? Bueno, ahorita es un poco más de lo mismo. Ven cómo está recogiendo. Señala el tronco venoso tirolingo, laringo, faringo facial, que es el tronco. Ese es el tronco. Recoge la sangre. ¿De dónde recogerá la sangre, doctor? Si el tronco venoso se llama tirolingo, laringo, faringo facial. De la tiroides, de la laringe, de la faringe. Toda esa sangre se recoge en ese tronco venoso. Y de ahí se da a la vena cava. Vena cava superficial. Perdón. La vena cava superficial y la vena cava profunda, ¿no? Entonces, tenemos también lo que se ve en verde es el conducto de Steno o Stensen y la vinculación que tiene con el nervio facial. Fíjese cómo está imbrincado el facial. Entonces, siempre que se hace una bichectomía se tiene que hacer superficial, no se tiene que hacer hacia afuera, o hacia adentro, porque justo adentro está. ¿Entiendes? Y ahí vemos la emergencia de las ramas. ¿Qué ramas serían? Terminales del nervio facial. ¿Y por dónde emergen, doctora? Las ramas terminales del facial, que son motoras, ¿por dónde emergen? ¿Cómo se llama esa zona que está justo delante del pabellón de la oreja? ¿Recuerdas? Agujero estilo. Pregunta examen, le voy a preguntar anatomía. Le voy a preguntar anatomía. O van a hacer. Entonces, estas ramas son ramas motoras. ¿Para qué? ¿Qué van a mover? Los músculos de la expresión a la mímica. Músculos de la expresión a la mímica. ¿Entienden? Estos esquemas ustedes lo van a ver porque les voy a dar la diapositiva para que vean exactamente dónde se encuentra el nervio. En una área. Y van a decirme para la próxima clase cómo se llama esa área donde se encuentra el nervio. Ustedes ven que hay una parte superficial, hay una parte profunda, en medio está el nervio. ¿Cómo se llama esa área? Porque si ustedes reconocen esa área, entonces ustedes van a tener mucha seguridad cuando hagan sus drenajes. ¿No? Para proteger. Ya, siguiente. Y esto es lo que también tienen que tener en cuenta. Existe variante. La variante es anatómica. No solo es un solo esquema. El esquema que está arriba es el esquema más frecuente, pero sigue habiendo otros tipos de esquemas, como ustedes ven. Entonces la disección tiene que ser paso a paso, con calma. No pueden hacer una disección muy rápida,
el cirujano que trabaja en tejido blando tiene que ser un cirujano muy calmado y siempre tiene que reconocer y estudiar la parte de ya. Siguiente. Te lo vamos a ver después. Siguiente. Ya. Siguiente, por favor. Entonces, los abordajes quirúrgicos pueden ser fuera de la boca, se llama extraoral, dentro de la boca y pueden ser combinados. ¿Combinados qué significa? Que van a ser extra y intra. Siguiente. Y donde, por ejemplo, ahí ustedes ven un acceso en la región faríngea. No digamos acceso, ¿no? Se tiene que decir un aumento de volumen, ¿no? A nivel del istmo de las fauces, que está ocluyendo parcialmente, ¿no? La región posterior de la boca. Entonces, hay que ver si eso proviene de la amígdala o ese aumento de volumen proviene de una infección odontogénica. Si proviene de la amígdala, no lo tenemos que tocar nosotros y el paciente tiene que ser derivado a otorrino. Si proviene de los dientes, es nuestro trabajo. ¿Ya? Siguiente. Y ahí ven una celulitis que está tomando la cara con aumento de volumen, ¿cierto? Pero proviene de un molar superior. Ven el molar superior arriba, esa zona rígida. Entonces es un drenaje externo y un drenaje interno. O sea, es un drenaje combinado. El tratamiento va a ser un drenaje combinado. Fíjense. Y fíjense esta gran acumulación que lo van a encontrar, ¿no? Van a encontrar aquí pacientes que se presentan con gran acumulación. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer? Si es duro, ¿será un absceso? Es un tumor. Y si es renitente, será un absceso. ¿Qué cosa es duro? ¿Qué cosa es duro? ¿Qué cosa es duro? Por ejemplo, ¿qué cosa es duro? El nudillo es duro. Tóquese el nudillo. Ya. ¿Qué cosa es blando? El óvulo. ¿Qué es renitente? La punta de la nariz. Presión y vuelve. Entonces ustedes escriben, ¿no? Tumoración o aumento de volumen, circuito, en borde manipulado, del lado derecho, tantos días de producción de consistencia, dura, blanda, acá el diagnóstico se está tocando, por eso que esa imagen se está tocando. ¿Y qué tiene que ver? Duro, blando, firme, resistente. ¿Ya? Y si hay contenido, son estas resistentes. Y si está duro, es un tumor. Pero hay personas que a veces te dicen, ponte hielo. Se ponen el hielo y se quedan. Porque, ¿qué produce el hielo? Vasoconstricción. Pero es un tipo de dureza diferente. La del tumor es la del nudillo. El tumor es así como el nudillo. No se hunde. Entonces, este es un tumor. Puede ser un tumor benigno, puede ser un tumor maligno. ¿Ya? Pero es un tumor. Siguiente. Entonces se hace la limpieza y se tiene que hacer esto que se llama drenaje. Y va a salir la pus. Pero la anestesia se tiene que poner lejos de la zona donde voy a drenar. Aparte de hacer la limpieza del área, de poner protección, se pone anestesia, pero en puntos diferentes. Hacia mesial y hacia distal. No en la misma zona donde voy a drenar. Hacia mesial y hacia distal. Entonces ahí se procede a hacer el drenaje. Siguiente. Y ustedes ven que esa maniobra que hace el cirujano de ir apretando se llama ordeñando. O sea, de la misma manera que se ordena, por ejemplo, a la vaca para que salga leche, se ordeñar. ¿Ya? El cirujano ordena. Es doloroso. A pesar de la anestesia, el paciente se queja, pero es lo que hay que hacer. Inclusive se puede meter el dedo si es limpiando. Se puede meter el dedo para ir limpiando. ¿Y qué es lo que se hace? Porque miren, si ustedes recuerdan los músculos que están allí, la pus se mete entre los músculos. No es que la pus busca una bolsita y se queda en la bolsita, no, se mete entre los músculos. Y si no sacamos toda la pus, o la gran parte que debemos retirar, no curamos el problema. Y tenemos que curar, y a veces con el dedo vamos rompiendo un poquito, ¿no? Esa
esas zonas donde no queremos entrar para no dañar el nervio. ¿Me entienden? Entonces hacemos como una digitoinfección con suavidad, pero vamos limpiando con el mismo dedo. Bien. Entonces el instrumento entra cerrado, ¿no? Y sale abierto. Entramos con el instrumento cerrado y lo sacamos abierto. Entra cerrado y sale abierto. Entonces ahí estaría sacando el instrumento. Y se puede hacer lavado con algunas sustancias antisépticas que después vamos a ver. ¿Ya? Bien. En la región externa, nosotros vamos a colocar drenes Penrose. Penrose es el apellido del cirujano, un ginecólogo en realidad, que inventó o diseñó como 50 tipos de drenes. Su apellido era Penrose y es todo oculto. Entonces cuando ustedes describen el procedimiento, te coloca Dren Penrose, todo oculto, porque es un apellido. Dren Penrose. Entonces afuera vamos a poner drenes laminados. Si se olvidan del apellido, se coloca dren laminado. Y dentro de la boca se coloca dren tubular. Ya, después vamos a ver el dren tubular. ¿Entienden? Y estas son el esquema de la zona donde nosotros podemos hacer drenaje. Fíjense y quiero que recuerden el borde de la mandíbula. Miren, el A está bien cerca del borde. ¿Por qué? Alguien me puede decir por qué está cerca. Porque ahí no hay nervio, ni hay arteria que pueda tener. Entonces puede entrar con confianza. Mientras te vas acercando a la mitad o a la región posterior, te vas alejando. Fíjense que el B y el C están un poquito más lejos y tienen que estar por lo menos a 1 o 2 centímetros, dependiendo de qué. Hay pacientes que son gorditos y no van a encontrar con mucha facilidad el borde. Adelante, el borde, ¿no? Lo que usted tiene que hacer es buscar el borde 2 centímetros de base. 1 centímetro, dependiendo de la zona. Hay pacientes que son gorditos, más abajo para estar más seguro. Y la C es delante del músculo, borde anterior y medio del músculo esternocleidomastoideo. Bien, para repasar toda la zona. Pero también puede ser en el área A, miren, para drenar un acceso temporal. Ya, esas son las zonas que ustedes tienen que memorizarse e ir repasando cada vez que vayan a hacer un drenaje, ¿no? Cuando les corresponda hacer un drenaje, usualmente en el segundo. Porque los que se van más lejos tienen mayor probabilidad de no encontrar médico y a veces están ustedes solos. Y saben que si viene un paciente con acceso es una urgencia que se puede transformar en poco tiempo en emergencia. Entonces la urgencia hay que atenderla prontamente. Y la emergencia está en riesgo la vida, siempre. Y fíjense que ese abordaje es para el acceso en la región pterigomandibular, o sea, es un acceso profundo. Cuando le enseñamos a los residentes, les decimos, bueno, este es un drenaje a lo macho, porque todas las zonas que se pueden drenar, se pueden dañar ahí, o sea, hay que tener bastante conocimiento de la zona, bastante cuidado al ingresar con el instrumento. Entramos al área donde se encuentra, donde nosotros ponemos la región pterigomandibular, ¿no? El músculo pterigoides y la rama a esa región. ¿No? ¿Y cómo reconocemos un acceso pterigomandibular? Porque el paciente presenta trismo, no puede abrir la boca. La cara no está hinchada, pero le dice, abra la boca, no puede abrir. Entonces, ahí hay que hacer este tipo de drenaje, ¿no? Entrar por el borde y hacia adentro, hacia la región. Quiere decir que vamos a perforar el músculo pterigoideo interno, por la parte de abajo. Bien. Y esta es la región temporal. Siguiente. Retrocedo un poquito. Nótese que se hace drenaje, se ha hecho la incisión y se ha puesto
un tren laminado o tren Penrose. Y este tren se sujeta con un punto de sutura. También. El tren se sujeta con un punto de sutura porque no sé qué puede introducir. Y el tren permite que salga, pero también permite que entre. Entonces los drenes deben estar cubiertos. Se cubre y se hace la curación, a veces diariamente, a veces interdiario. ¿Y cuándo se saca el tren? Cuando deja de mojar, porque cada vez que nosotros curamos vemos la gasa. Si la gasa está húmeda, lavamos y volvemos a poner otra gasa. Una vez que ya deja de mojar, o sea, deja la gasa estar húmeda, sacamos el tren. Usualmente a las 72 horas. Usualmente a las 72 horas. Bien. 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 Y a veces tarea de ustedes para que vayan repasando los puntos donde se encuentran las ramas terminales, las anteriores y las posteriores. Bien. Y muchas veces pasa, ya sea por accidente o porque un colega dañó la arteria lingual. La arteria lingual es rama terminal. ¿De qué? La arteria lingual es rama terminal de la carótida externa. La arteria lingual es rama terminal de la carótida externa. Imagínense que se ha dañado la arteria lingual o por un trauma y sangra y ustedes no pueden contener. ¿Qué es lo primero que hacen? Ponen un taponamiento. Taponan y mantienen la presión ahí. Y eso es lo que hay que hacer si no pueden hacer más. Pero si no se puede contener y está sangrando y está perdiendo demasiado, ustedes lo que tienen que hacer es ligadura de la carótida. Y buscan la rama. Bueno, usualmente lo va a hacer el máximo, ¿no? Pero de todas maneras para que tengan idea. Lo hace el máximo, lo hace el cabeza y cuello, lo hace el otorrino, lo hace el cirujano general, ¿no? Todos los especialistas. Pero de todas maneras vale tener en cuenta eso. Ustedes van a encontrar un paquete que se llama VAM, vena, arteria y nervio, vena, arteria y nervio del cuello. Entonces ustedes van a encontrar esto. Miren, la carótida, ven la bifurcación de la carótida en carótida externa y carótida interna. La carótida interna está hacia arriba y la carótida externa está más hacia abajo. ¿Y cómo diferencio a nivel del cuello? Yo no puedo ligar la carótida interna, porque la carótida interna se va a darle irrigación al cerebro. Yo lo dejo sin irrigación. Entonces tengo que ligar la carótida externa, ¿no? ¿Cómo reconozco la carótida externa? Si la carótida externa está más profunda. Por las ramas. Muy bien, por las ramas. La carótida externa, las ramas. La carótida interna a nivel del cuello no da ramas. Arriba da ramas para el polígono de Wilson, pero acá a nivel del cuello la única que da ramas es la carótida externa. Y la más de abajo es la tiroidea superior. La que le sigue la tiroidea superior se va hacia abajo. La que le sigue y se va hacia arriba es la lingual. Entonces habría que drenar la lingual. Esa es esa. Muy bien, sí, seguimos. Por favor. Ya esto lo vemos después. Siguiente. Ahí están dos abordajes tradicionales, pero yo quiero que ustedes recuerden la línea María. La línea María corresponde a qué nervio. Si un nervio va debajo de la mandíbula, del borde de la mandíbula, ¿cómo se llamará? ¿Dentario? ¿No? ¿Ah? Submandibular. El nervio submandibular. El nervio submandibular o nervio de Jaffe también dice. J-A-F-F-E. Nervio de Jaffe. Por ser el anatomista que lo secó. Ese nervio es rama del facial. Si ustedes lo dañan, la comisión se cae. Se va hacia abajo. Y si ustedes dañan el mentoniano, lo que van a producir es anestesia persistente en la zona de la región. Pero no cambia el rostro. Pero ahí, parestesia es cuando hay pérdida de la sensibilidad por un tiempo. Pero cuando la pierde para siempre se llama anestesia. Sino que a veces al paciente le decimos, tiene una parestesia, le va a pasar, pero a veces es un daño que produce anestesia permanente.
Pero si se daña ese nervio submandibular, la comisura se cae. Entonces es desfiguración de rostro. Siguiente. Entonces, por eso hay que hacer este tipo de prácticas antes de tratar, para ir reconociendo, que ustedes lo han hecho probablemente en anatomía, ¿no? La incisión, reconocer las estructuras anatómicas. Es difícil desicar al submandibular porque en algunas personas es muy delgadito, pero lo que sí sabemos es su localización anatómica. Siguiente. Siguiente. Entonces esos son los dos tipos de incisiones que se pueden hacer. Siempre lejos del borde inferior, porque sabemos que a nivel del borde inferior está el submandibular. Siguiente. Puede hacerse siguiendo las líneas de la plancha, ¿no? Este tipo de incisión no horizontal, sino siguiendo las líneas. Siguiente. Y esto es lo que debemos tener presente. Miren, gran cantidad de tejido adiposo. Pero todo esto está debajo de un músculo que se ha cortado, que es el platisma del cuello. Entonces ustedes primero lo que van a encontrar, después piel, tejido celular subcutáneo, lo que va a aparecer es el platisma. Entonces tienen que cortar el platisma para seguir avanzando. Bien. Si es que quieren hacer ligadura de la arteria facial. Bien. Siguiente. Entonces ahí ven que se está haciendo un corte de platisma y se va cortando lentamente, porque ustedes tienen que ir viendo, el ayudante tiene que ir aspirando para que ustedes puedan ver bastante luz. Siguiente. Y se hace lo que es ligadura. Miren, se ha ligado la vena y se ha ligado la arteria, porque en este caso imaginemos que hay una fractura, o hay un tumor, o hay una osteomelitis. Entonces tenemos que llegar al maxilar y curar el hueso. Y para llegar allí no podemos conservar eso porque esas estructuras nos van a impedir que lleguemos a la zona. Entonces se ligan, como ustedes están viendo. Pero tienen que ligarse adecuadamente, porque cuando recién se está empezando a veces no ligan adecuadamente y después que sutura, la ligadura se suelta y hay un sangrado interno. Y ese es un tremendo problema. La próxima les vamos a mencionar algunos tipos de problemas que ocurren. Ya, siguiente. Entonces ahí ven cómo se va separando la vena. Se liga arriba y abajo y una vez que se ha ligado los dos, recién se corta. Igual la arteria. Se liga arriba, se liga abajo y después que se ha amarrado, recién se corta. Siguiente. De la manera que ustedes ven. Entonces ahí se empieza a disecar el macetero. Se diseca el macetero para llegar al hueso, ¿no? Siguiente. Siguiente. Ahí se está cortando el músculo macetero. Siguiente. Siguiente. Para la ligadura de los vasos. Entonces se da cuenta que primero se va amarrando, una vez que se amarra arriba y abajo, recién se corta. Siguiente. En el caso de los drenajes, fíjense la forma como se coloca el instrumento, o sea, la región posterior a la región anterior, la región superior y la posterior. Después se hace el lavado con cloruro y después se coloca, cuando ya está seco y no hay hemorragia, se coloca una mecha o dren. En este caso se está colocando una mecha, ¿no? Un dren de gasa. Cuando se coloca gasa puede ser furacinada o gasa yodo formada. Cuando sospechamos que no se vaya a infectar, ponemos furacinada. Cuando sospechamos que todavía hay algo de infección, se pone yodo formado. Siguiente. Y miren, ese es el dren tubular. Dentro de la boca se pone un dren tubular para poder lavar. No se pone drenes laminados, usualmente. Se pone drenes tubulares. Y una forma de hacer menos invasivo, ¿no? Imaginemos que no quieren hacer un corte, ingresan con una jeringa y aspiran. De esa manera. Y después de aspirar, colocan un dren laminado con su sutura. Bien. Este es el método de Hilton, que es el método tradicional que ustedes ven. Parte una infección odontogénica, se hace la anestesia, la incisión,
y se coloca un dren que se sutura, ¿no? Usualmente un dren tubular. Siguiente. Esos son drenajes intraorales, se puede colocar anestesia y hacer antisepsia, se procede a drenar. Siguiente. Siguiente. En el maxilar superior. Siguiente. Siguiente. Muy bien, un repaso anatómico del nervio trigémino. Siguiente. Entonces, fíjense las ramas que tiene, ¿no? El nervio mandibular tiene su rama lingual, su ramo miloideo, su ramo dentario alveolar, dentario inferior o alveolar inferior, también se le conoce. Siguiente. El nervio lingual, fíjense su distribución. Siguiente. Entonces, los drenajes se realizan preferentemente en lo que es la cirugía oral. En traumatología también se realiza drenaje. Cuando hacemos cirugía ortognática, muchas veces tenemos que dejar algunos drenes. Y cuando se hace distracción osteogénica también. Bien. Muy bien. Creo que esa es la última, ¿no, doctor? Para terminar, hay otros tipos de drenaje, ¿no? Que de todas maneras por cultura no lo usamos nosotros, pero lo usan otros especialistas, ya sea de traumatología. El más conocido es el Jackson Pratt, que tiene una cámara de aspiración, y tenemos el método Redol también, que tiene todo un sistema de drenaje, ¿no? Usualmente para cirugía abdominal. Siguiente. Es el Hemovac, es un sistema de drenaje. El instrumental que utilizamos es el instrumental de disección básica. O sea, ¿qué es lo que tenemos que saber? Solamente anatomía. Y la pinza que más usamos para el drenaje es la pinza Kelly curva. Entonces la pinza entra cerrada y sale abierta, entra cerrada y sale abierta. Y la punta tiene que ser roma. Si bien es cierto, fina, roma, para evitar dañar estructuras nerviosas. Siguiente. Y estos son los drenes Penrose o drenes laminados. Lo venden así. Y abajo vemos el dren tubular, ¿no? Es dren tubular. Entonces tenemos dos tipos de drenes que vamos a usar nosotros en cirugía oral. El laminado y el tubular. Siguiente. La gasa hieloformada es un recuerdo de ustedes en qué caso se utiliza y quiénes lo utilizan. Siguiente. Esta es la gasa furacinada. Y si usted no tiene gasa furacinada, agarra una gasa estéril, compra un chiquete de furacin y prepara su gasa furacinada. Siguiente. Usualmente la cicatriz, cuando se hace siguiendo la línea es muy estética, no se nota. Siguiente. Estos son abordajes más sanos. Siguiente. Y esta es la tarea para ustedes para la próxima clase, porque en la próxima clase vamos a ver infecciones en espacio profundo. Y para espacio profundo tienen que saber un poquito más de anatomía topográfica. Muy bien, ahí nos quedamos. Si hay una pregunta, si no, muchas gracias por su atención.